Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos la bienvenida a la transmisión de hoy, las casas que Jesús visita. Y como ustedes saben, en esta transmisión, nosotros estamos desarrollando la serie titulada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y para esta oportunidad nos damos cita para estudiar la razón número 29. Y los invitamos para que ustedes puedan compartir esta señal con sus amistades, con sus contactos en los diferentes medios digitales. Y también los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, si aún no lo han hecho. Y también unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y a su vez, pues, hagan esta extensiva esta invitación a todas las amistades. El tema para esta noche es: las iglesias en las casas son lugares de persecución y de aflicción en la vida cristiana por amor a Cristo. Y esta enseñanza está basada en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, pero recogemos pinceladas desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9. Y los invitamos para que puedan abrir sus Biblias y podamos concentrarnos en esta porción de las Escrituras para que podamos disfrutar de esta bendición. La iglesia en casa es un lugar de persecución y de aflicción por Jesús. La iglesia en casa es un lugar para dejar de ir a la iglesia de templo y para hacer de nuestra casa una iglesia o hacer de nuestro ser un templo para alabar al Señor. Y como ya mencionamos, esta razón está basada en el capítulo 8 de los versículos 1 al 4, donde encontramos ahí la aparición de un personaje llamado Saulo, el cual persiguió a la iglesia. Y la lección de esto es que Saulo, esa persecución la realizó de casa en casa. Estamos hablando de iglesias en casa. De casa por casa, él realizó su trabajo de persecución para apresar a los cristianos y llevarlos a prisión. Leamos lo que dice el texto. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamento por él. Empero Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas de casa en casa y arrastrando tanto a varones como a mujeres, y los entregaba en prisión. Mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes predicando la palabra del Señor. La verdad que en estas lecturas de la palabra del Señor encontramos un profundo mensaje, y que para nosotros en este tiempo somos llamados a reflexionar de lo que esto es y de lo que esto fue. Entonces aquí vamos a ver a tres personajes. Uno de ellos, ya lo estamos viendo aquí, que es Saulo. Luego veremos a otro que es Esteban y a otro que es Felipe. Pero vemos aquí que los primeros cristianos, como veíamos en la última lección,
ellos vivieron una vida de discipulado. Ellos replicaron el discipulado que Cristo les enseñó. Y es por eso que vamos a dar lecturas a continuación, donde vamos a encontrar que a menudo se repite la palabra discípulos o discipulado. Y esta es, vamos a decir, la clave del crecimiento de la iglesia después del Espíritu Santo, de que la iglesia llega a multiplicarse cuando primero multiplicamos discípulos. Y no solamente discípulos seguidores del maestro, sino que son discípulos hacedores de discípulos, discípulos multiplicadores de discípulos. Y hemos visto en la lección anterior que en el capítulo 2 y 3 del libro de los Hechos, en aquella sola primera predicación de Pedro, fueron convertidos más de 3,000 hombres. Y habíamos hecho las multiplicaciones aritméticas y concluíamos que pues por lo menos eran unas 15,000 personas. Luego, en 2 capítulos más adelante, el capítulo 4, en otra predicación de Pedro, en la puerta del pórtico de Salomón, dice el texto que se convirtieron como 5,000. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si es que hubiera sido el plan del Señor que la iglesia se estableciera y multiplicara en templo o en templos, dígame usted, esos 3,000 primeros convertidos, más esos otros 5,000 segundo grupo que se convirtieron, esos, aquellas personas, iban a poder caber en ese recinto del templo de Jerusalén. Claro que no. Y no tenían ellos una potestad de hacer milagros de construcción para decir que se multiplicaron los templos porque tenían que albergar a esos nuevos creyentes. Claro que no, claro que no. Es todo lo contrario. Aquí nos dice que Pablo fue a las casas, fue a las iglesias que funcionaban en casas para prender y perseguir a los cristianos. No dice que fue al templo de Jerusalén, no dice que fue a las sinagogas de los judíos, no, recordemos que los sacerdotes del templo de Jerusalén y los escribas y maestros de las sinagogas y todos los judíos odiaban a los cristianos. Es por eso que mataron a Cristo, a su líder. Y ellos pensaron que al darle muerte a Cristo ya se acababa ese movimiento revolucionario religioso. Pero no, pero vieron que se reprodujo la iglesia a través del modelo de discipulado y a través de la iglesia en las casas. Es importante enfatizar esto. Entonces, ¿por qué se produjo esa persecución? Y yo quiero mencionar por lo menos 3 o 4 razones principales por las cuales se produjo esa persecución y las cuales nos dan a nosotros lecciones importantes. Y la primera de ellas es la religión oficial. Ya mencioné que los líderes religiosos, ya sea los sacerdotes y los escribas y fariseos y los saduceos, odiaban a los seguidores de Cristo. Entonces, esa era la razón, porque vieron a ese nuevo movimiento religioso, porque así ellos lo tildaban, que estaba creciendo a pasos agigantados, cosa que ellos, los judíos, durante toda su existencia como israelitas antes y luego como judíos ahí en Jerusalén, jamás pudieron experimentar un crecimiento explosivo. Ellos veían que esta nueva religión, así llamada por ellos, los iba a suplantar. Entonces ellos dijeron, no es suficiente solo haber matado a su líder, sino que ahora hay que matar a sus seguidores. Y empezaron prendiéndole o echándole mano a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. ¿Están entendiendo, apreciado amigo, apreciado hermano, hermana? El celo religioso es el que va
el que causó la persecución a los primeros cristianos. Y aquí está la primera lección. Quiero decirte, apreciado amigo, apreciada amiga, que si allí en ese recinto donde tú llamas iglesia, en ese templo donde tú te reúnes, los líderes religiosos de la religión oficial o la religión que allí predomina no les echa mano en perseguirlos, ¿saben por qué es? Porque ustedes no están haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué persiguieron a estos discípulos y a estos primeros cristianos? Porque ellos habían llenado a Jerusalén con su doctrina, la doctrina de Cristo, con la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Estás entendiendo? Y hablando ellos al pueblo, hablando los sacerdotes, sobrevinieron los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos, siendo indignados de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esto era lo que a ellos les indignaba, apreciados amigos, apreciadas amigas, que predicasen a un líder que había resucitado cuando para ellos ese líder ya estaba muerto, pero para los discípulos Cristo no estaba muerto y para nosotros Cristo no está muerto. Para ellos Cristo había resucitado y había ascendido a los cielos y para nosotros Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros y está presto a venir por segunda vez. Ahora estamos más cerca que cuanto antes o que cuando nunca, la segunda venida de Cristo. Entonces, esto era, como dice el texto ahí, que les llenó de indignación a estos líderes religiosos por ese celo que tenían esos discípulos en predicar a Jesucristo y sobre todo a Cristo resucitado. Dice el versículo 17 al 18 de San Juan 5, de Hechos 5. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y fueron llenos de envidia. Aquí está otro motivo. El anterior era indignación y ahora es envidia, envidia. Y por eso los pusieron en la cárcel. Ya hemos visto aquí a Pedro y a Juan. ¿Qué más? La segunda causa por la cual estos líderes religiosos se indignaron es porque los apóstoles o los discípulos hacían maravillas, porque estaban empoderados, porque Dios había derramado sobre ellos el Espíritu Santo. La promesa de Cristo fue esa, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón, dándole sanidad a un cojo, a alguien que no podía caminar. Y ellos le dicen, no tenemos ni oro ni plata, mas lo que tenemos, esto te damos. ¿Qué cosa era eso? El poder del Espíritu Santo para regenerar en esa persona un nuevo ser. Dice el versículo 3, 1 al 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, es decir, la hora nona. Y cierto hombre cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se dice de la Hermosa, para que pidiese limosna para toda la gente que entraba y salía del templo. Cuando Pedro y Juan miran esto, al entrar en el templo, que este hombre estaba pidiendo limosna, dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que te tengo, esto te doy. Es decir, la sanidad y la salvación. Levántate y anda. Estos hechos maravillosos o milagros eran lo que les indignaba a esos líderes religiosos. Y por las manos de los apóstoles eran hechas muchas señales y maravillas en el pueblo.
Hechos 5:12. Y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor se aumentaban más multitudes, así de varones como de mujeres, tanto que traían los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que cuando pase Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos. ¿Ustedes pueden entender esto? Esa revolución que ocurrió allí en las tierras de Jerusalén fue la obra del Espíritu Santo, usándolos a ellos como instrumentos para obrar esas maravillas. Y dice más, y también de las ciudades vecinas concurrían una gran multitud a Jerusalén y traían a sus enfermos y atormentados por espíritus inmundos, los cuales eran curados, los cuales eran sanados. Esto les llenaba de envidia a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacer estos milagros. Ellos no podían hacer estas sanaciones. Por el contrario, ellos se oponían a que esto ocurra o que alguien haga esto. Pero vieron aquí que los seguidores de Cristo actuaban con ese poder. ¿Y saben por qué? Porque en los 120 ocurrió el Pentecostés, que cayó sobre ellos, y gracias a la predicación de ellos se bautizaron 3,000. Pero vamos a ver que en el libro de los Hechos, por lo menos 3 veces es derramado el Espíritu Santo. 2 veces es derramado en un pueblo judío, es decir, la iglesia cristiana judía de Jerusalén. Y una vez es derramada en la iglesia gentil, que vamos a verlo más adelante. Pero ahora vamos a ver aquí el segundo Pentecostés. Y este segundo Pentecostés también fue derramado en una casa. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, llegó el ángel y los liberó. Y ellos fueron a la casa donde estaban reunidos los discípulos, que vamos a leer a continuación. Pero vemos aquí que en Hechos 4 ocurre esta otra conversión. Dice así, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los hombres como 5,000. Dígame usted, ¿a qué templo los llevaron? ¿A qué iglesia de edificio los llevaron? A ninguna. Lo llevaron a la iglesia en casa. Los llevaron a las casas de aquellos primeros 3,000 que se habían convertido. ¿Están entendiendo? Es así que Dios operó la multiplicación de la iglesia en las casas en Jerusalén. Y sueltos ellos, estamos hablando de Pedro y Juan, vinieron a los suyos, es decir, a la casa donde estaban con los demás discípulos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, los cuales, habiendo oído, alzaron su voz unánime, la voz a Dios, y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar, todas las cosas que en ellos están. Es decir, cuando llega Pedro y Juan a la casa donde estaban reunidos los discípulos, ellos todos caen de rodillas en oración a Dios. Y esta es la oración que ellos tienen. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice el texto, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y de la multitud de los que creyeron, era de un solo corazón y en un alma. ¿Te das cuenta, hermano? Hermana, hubo un segundo Pentecostés para la iglesia cristiana, judía en Jerusalén. Es decir, a ese pueblo Dios le dio 2 oportunidades. Estos discípulos, una vez empoderados, esos 3,000 primeros más estos otros 5,000, que multiplicados por 3 da 26,000, estos 26,000 nuevos discípulos
ocasionaron una explosión evangelística en Jerusalén y llenaron toda la ciudad de Jerusalén con iglesias en casa. Llenaron toda la ciudad de Jerusalén con discípulos multiplicadores de discípulos. Vamos a verlo. La segunda razón por la cual esta iglesia es perseguida, porque se convirtieron en una amenaza para el sistema político coludido con el sistema religioso. Sí, porque si los líderes, ya sea sacerdotes y escribas y fariseos, tuvieron indignación y tuvieron celo, eso mismo cundió en las autoridades políticas o romanas, que no solamente cundió en celo y envidia, sino que cundió en temor. Los cristianos se convirtieron en una amenaza, porque si en cuestión de semanas y meses ellos ya habían llenado Jerusalén con su doctrina, entonces ellos temían de que esa plaga así denominada cundiera en todo el territorio del Imperio Romano. Porque miren lo que ocurrió aquí. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos, ¿están entendiendo? No fueron miembros de iglesia, no fueron feligreses, no fueron catecúmenos, no fueron interesados en la Biblia, no, eran discípulos. No eran simplemente creyentes, eran discípulos. Se multiplicaba. Y estos discípulos eran discípulos multiplicadores. Y todo eso ocurrió en Jerusalén. Tanto así que muchos de los sacerdotes religiosos judíos se convirtieron a la fe, dice ahí. Y una gran multitud de los sacerdotes también obedecían la fe cristiana. He aquí habéis henchido, es decir, he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Eso era el temor de los líderes religiosos y de los líderes políticos. Veían al movimiento cristiano como una amenaza, como un peligro, tal igual como lo vieron los faraones y todo el pueblo de Egipto a los israelitas que estaban allá en Gosén. De la misma manera, ellos aquí miran como una amenaza al sistema político de Roma. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y es ahí donde él narra su discurso, que tiene como ocasión el bautismo de esos 5,000. Pero el capítulo 4 nos dice, verso 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Es decir, la tercera razón para que estas autoridades fueran motivados a perseguir a los cristianos era que estos primeros cristianos tenían un valor tal que estaban dispuestos a ofrendar su vida por testificar por Cristo. A ellos no les interesaba, no tenían temor si es que eran ajusticiados, porque ejemplo habían tomado de su maestro, que fue crucificado por ellos. Y entonces ellos, en gratitud a esa obra de Cristo, de haberles dado esa salvación y vida eterna, entonces para ellos entregar la vida por una causa justa de la predicación del Evangelio era la más bendecida satisfacción. Porque dicen ellos: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Te pregunto, apreciado amigo, apreciada amiga, ¿estás reflexionando en estas porciones de la palabra de Dios? ¿Hay en ti este ferviente deseo que hubo en los cristianos de Jerusalén, en los discípulos, en la iglesia discipular, en esa iglesia en la casa? Es tiempo
Es el momento. No es por casualidad que tú estás viendo esta transmisión. Es porque Dios está guiando tu vida. Es porque Dios quiere usarte como instrumento de salvación. Y dice aquí Pedro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y lo es también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, cuando oyeron a estos, fueron heridos hasta el corazón y consultaban matarlos. ¿Quiénes ellos? Los líderes religiosos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los jefes de la guardia. Ellos se sintieron ofendidos, indignados del valor con el cual Pedro les hablaba, del valor con el cual los discípulos les hablaban. Y uno de ellos fue Esteban. Si usted lee todo el capítulo 6 y el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Esteban, perdón, del libro de los Hechos, va a encontrar ahí la vida de Esteban, donde este joven cristiano ofrendó su vida dando testimonio de lo que había visto, de lo que había oído y de lo que para él significó Cristo. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo, mas no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. ¿Se dan cuenta, apreciado amigo? En él se cumplió la promesa que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y esto no te reta a ti? ¿Esto no te desafía a ti a dejar esa religiosidad donde tú estás y convertirte en un verdadero discípulo de Cristo? Esta es tu oportunidad. Es por eso que tú estás siguiendo esta transmisión, porque Dios te está llamando y Dios tiene un plan para ti. Entonces, sobornaron a varones que dijesen, nosotros le hemos oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y viniendo sobre él lo arrebataron y le trajeron al concilio, para que ustedes vean cómo las élites religiosas actúan. Son instrumentos de Satanás. Actúan con engaño, actúan con mentiras, actúan con sobornos, compran voluntades para engañar a las autoridades. Y así como actúan de esta manera, actúan engañando a sus fieles feligreses, comercializando con la fe de los feligreses. Es triste, pero es la verdad. Y pusieron testigos falsos, dice. Este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemias contra este lugar santo y la ley. Para que ustedes vean cómo es que a veces muchos inocentes son ejecutados por falsedades, por calumnias. ¿Se dan cuenta? Pero el que es fiel, el que es hijo de Dios, no le teme a la muerte. Y este hombre estuvo dispuesto a ir a ofrendar su vida en testimonio de la verdad. Miren lo que él dice. ¿Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? En oyendo estas cosas, fueron heridos hasta el corazón y crujían los dientes contra él, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Cuando tus ojos de la fe ven el trono de Dios, ven la gloria de Dios, es imposible que puedas tener temor. Es imposible que tú seas amedrentado. Y aquí Esteban no le tuvo temor a la muerte. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo.
¿Por qué Saulo? Porque Saulo era el que estaba dirigiendo estas hordas, estas turbas. Apreciado amigo, apreciado hermano, esta es la segunda razón por la cual la iglesia de los discípulos fue perseguida. El testimonio de Cristo, porque estaban dispuestos a hablar la verdad. Y apedrearon a Esteban invocando él a Dios diciendo, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le pongas o le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esa fue la vida del primer mártir, que fue Esteban. Entonces, la primera razón por la cual se desató la persecución era porque los cristianos se convirtieron en una amenaza al poder religioso. En segundo lugar, porque se convirtieron en una amenaza al poder político, al sistema político. Yo te quiero hacer pensar, apreciado amigo, si tú estás tranquilo y contento en tu iglesia, hazte esta pregunta. Porque quién sabe, esa comunidad cristiana, así llamada, o tú o esa iglesia, pues no viven una vida que los diferencie de ser cristianos. Son tan mundanos más como los demás. No son una preocupación para el sistema religioso, no son una amenaza para el sistema político. Es triste. Es triste escuchar oraciones como estas, por ejemplo, ¿no? Dice, Señor, te damos gracias porque nos permite reunirnos aquí en este templo en paz y tranquilidad, en paz y seguridad. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ese no es el plan del Señor. Si tú estás en una iglesia de estas, que vive en paz y seguridad, en paz y tranquilidad, ojo, ojo, no estás en la iglesia correcta. Porque la iglesia correcta, la iglesia bíblica, la iglesia del Nuevo Testamento, era perseguida, era azotada, era asolada. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una amenaza para el poder religioso y porque se convirtieron en una amenaza para el poder político. Y hay una tercera razón más. Porque esta iglesia había perdido la visión. ¿Cómo? Así como usted lo escucha. Ellos habían perdido la visión. Pasaron varios meses ahí en Jerusalén, que como ya hemos leído, ellos llenaron a Jerusalén con el evangelio. Prácticamente habían evangelizado todo su territorio de Jerusalén. Pero miren, ¿cuál fue la visión de Cristo? ¿Cuál fue la voluntad de Cristo? ¿Cuál fue la voluntad de Cristo? Dice así, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, aquellos discípulos no querían salir de Jerusalén. Aquellos discípulos estaban cómodos allí, como mencioné hace un instante, en paz y en tranquilidad, en paz y en seguridad. Estaban felices. Pero Dios permitió la persecución para darles un sacudón y para hacerles retomar la visión. Y la visión era no solo en Jerusalén, sino toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo quiero hacerte pensar aquí, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea? ¿Cuál es tu Samaria? Allí en tu iglesia, el vecino que vive al lado, ¿sabe de la fe de ustedes? El vecino que está detrás de tu iglesia, ¿ha ido alguna vez a tu iglesia allí? No me des la respuesta.
levanta la mano y dícesela al Señor. Tu Jerusalén es tu familia, es tu casa, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos. Tu Jerusalén es tu cuadra, allí donde tú vives. Tu Judea es el barrio donde tú vives. Tu Samaria es la urbanización o la ciudad donde tú vives. Y hasta lo último de la tierra es el otro condado, el otro estado, el otro departamento, la otra región de la cual tú perteneces. Esa es la visión de Cristo. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo esta visión? Si lo estás haciendo, entonces prueba de ello es la persecución y la aflicción. Y si no tienes aflicción y persecución, es porque no estás haciendo la voluntad de Cristo. Y entonces aquí vemos que los discípulos habían perdido la visión, se habían concentrado solo en Jerusalén. Ahora, Dios permitió la persecución, Dios permitió la aflicción para que pudieran nuevamente retomar la visión, para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para esto se vale de otro instrumento que en la Biblia aparece con el nombre de Saulo, el perseguidor. Hechos 8:1 dice: Saulo consentía en su muerte y en aquel día fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y a unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Noten que el texto dice que todos fueron esparcidos. Noten que el texto dice que hubo una grande persecución. ¿Qué magnitud de significado tienen estas palabras, hermanos? Esteban es el único caso que está registrado como mártir, que fue apedreado por ser cristiano, pero no fue él el único. Muchos cristianos, cientos de cristianos, miles de cristianos fueron ejecutados en Jerusalén, porque si no hubiera ocurrido eso, hubieran salido de Jerusalén, hubieran estado felices y contentos en paz y en tranquilidad. Pero dice el texto que fueron esparcidos, ¿debido a qué? A la grande persecución contra la iglesia en las casas que estaba en Jerusalén. Eso es. Y este Saulo fue el instrumento que Dios usó. ¿Te has puesto a pensar en esto, hermano? Hermana, ¿no será que estás esperando un Saulo que llegue a tu iglesia y los zarandea a todos? ¿No será que estás esperando un Saulo que llegue y ordene apedrearte? Piensa, si has perdido la visión. Y entonces Saulo fue el que Dios usó para que esta iglesia retomara la visión. Y la visión es ser esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos fueron esparcidos. Todos sin excepción, solamente los apóstoles, porque Dios tenía un plan por esos apóstoles ahí en Jerusalén todavía por unos meses. Ahora estos cristianos fueron forzados a salir y salieron huyendo como cuando Lot huía de Sodoma y de Gomorra. Escapa por tu vida. Y ellos ahí recién entendieron que tenían que ser esparcidos para llevar el mensaje. El verbo en griego para esparcir que se usa aquí
tiene dos connotaciones. Una es el esparcir para desaparecer y reducirlo a cenizas y que no quede nada. Esa es una excepción, por así decirlo, pero el sentido en el cual este verbo griego usado aquí es en el sentido de esparcir, como cuando el sembrador sale a sembrar y esparce la semilla. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con estos hombres que habían sido esparcidos. Donde quiera que ellos iban esparciendo la semilla, iban sembrando esa mensaje de esperanza y de salvación. Y dice el texto, empero Saulo asolaba la iglesia. ¿Sabe qué significa asolar? Asolar significa destruir y seguir destruyendo hasta exterminarla. En otras palabras, tuvo que actuar así Saulo, como cuando un ejército va con toda su artillería y destruye y demuele todos los inmuebles. Y esa gente tiene que salir huyendo solamente con la ropa que tiene puesta. Es así la connotación de esta persecución que Saulo ejerció. Y los que se dejaban prender eran sometidos a prisión. Mas los que fueron esparcidos, dice el texto, pasaban por todas partes predicando la palabra de Dios. Ya menciona que asolar es como quien reduce al polvo y a la nada. Pero vemos aquí que Dios obra para que estos creyentes o estos discípulos cobraran nuevamente esa fe, esa visión. El apóstol Pablo, después que se convirtió de Saulo a Pablo, él escribe en sus testimonios que él era un celoso de su fe religiosa. Y él creía que el hecho de perseguir a la iglesia era lo mejor que él estaba haciendo para cumplir la voluntad de Dios. Miren lo que él dice. En cuanto a celo, persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible. ¿Qué dice más? La supervisión de Saulo de la ejecución de Esteban es solamente un ejemplo de los muchos cristianos que murieron. Y el verbo suneudoqueo en griego significa que Saulo era el que daba el consentimiento para que se dieran esas ejecuciones. Y es que este Saulo actuaba, como ya hemos mencionado, celoso de su fe religiosa, que así como sus líderes religiosos dieron muerte a Cristo, el líder espiritual de estos creyentes, él pensaba, Saulo, que dándole muerte a estos seguidores de Cristo, él estaba cumpliendo la voluntad de sus líderes, escribas y fariseos y sacerdotes y sumo sacerdote, y cumpliendo la voluntad de Cristo. Pero más adelante él dice, porque yo soy el menor de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. ¿Cuántas noches de insomnio Pablo habrá pasado por todas las calamidades que hizo? Porque para que él escriba esto, es de imaginarse, para que ustedes tengan una idea, que él fue el Hitler del primer siglo. Y miren lo que dice más acá. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Les perseguí aún hasta en las ciudades extrañas. Para que tengan una idea de la dimensión de la persecución de Saulo.
No solamente que en Jerusalén, sino que como vio que comenzaron a huir esparcidos de Jerusalén, donde quiera que ellos iban, él lo siguió en Judea, en Samaria y hasta donde podía. Era bastante agonizante la persecución, mucha aflicción, muchos mártires cristianos, una matanza, una carnicería provocada por Saulo. Es por eso que él dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Pero viene aquí el otro personaje, que es Felipe. Felipe fue uno de los que, al igual que Esteban, fueron seleccionados para formar los primeros 6 diáconos de Génesis 6. Pero Felipe, cuando fueron esparcidos, él sale a Samaria. Y ahí en Samaria él empieza su ministerio de predicación. Y sucede que cuando él llega a Samaria, encuentra que había mucha gente que ya había sido convertida gracias al trabajo de la mujer samaritana que se encontró con Jesús en San Juan 3. Esta mujer samaritana había enseñado a esa mucha gente acerca de Cristo. Y cuando llega Felipe allí, él, dice la Biblia en Hechos 17, que se convierte en un evangelista. Prácticamente él va a cosechar el trabajo de esta mujer samaritana y el trabajo de Cristo que hizo cuando llegó ahí a tierra de Samaria. Dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque los espíritus inmundos salían de muchos que los tenían, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en aquella ciudad. Noten el contraste. Mientras que en Jerusalén había llanto, aflicción y muerte, en estas otras ciudades había gozo y alegría porque les estaba llegando el evangelio de salvación. ¿Se dan cuenta? No podemos a veces entender los designios de Dios, pero es así que Dios opera. Como ya mencioné, Felipe, junto con Esteban, era uno de los hombres elegidos para servir a las mesas en Hechos 6. Era uno de los que fueron forzados a huir de la persecución, y él llegó a Samaria para predicarles a Jesucristo. Y estando en Samaria, teniendo un ministerio próspero, habiendo bautizado a mucha gente, sucede que Dios lo llama. Y lo llama para decirle, mira, deja esta ciudad de Samaria, donde hay mucha gente, y vete al desierto. Qué curioso, qué raro. Usted podría decir, pero yo estoy aquí feliz, haciendo una cosecha grandiosa. ¿Cómo es que me manda al desierto donde no hay nada, no hay nadie? Interesante, interesante. Felipe no se pone a discutir, no se pone a filosofar. Él sencillamente obedece la voz de Dios. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Es decir, cuando ellos vieron que Felipe estaba haciendo esa obra misionera, entonces la iglesia de Jerusalén, motivada por el Espíritu Santo, enviaron a Pedro y a Juan para que continuaran la obra que había empezado ahí Felipe, porque el Espíritu Santo estaba llevando a Felipe al desierto. ¿Y para qué lo llevaba al desierto? ¿Para qué lo llevaba al desierto? Porque allí Dios tenía un plan, un propósito, porque el Señor quería enviar el evangelio a todos los territorios del África. En el desierto, Felipe se encuentra con un mensajero que venía de las tierras del África. Y este hombre llega
a Jerusalén y regresa a sus tierras un tanto decepcionado porque ese hombre había venido a querer conocer del Mesías venidero, porque él en las escrituras había leído en el libro de Isaías que a un Mesías iba a venir a Jerusalén. Al no encontrarlo, él regresa a su tierra. Y miren lo que pasa. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él entonces se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos los tesoros de ella y había venido a adorar a Jerusalén. Hermano Felipe no rehusó. Felipe no se puso a discutir como Jonás. Él sencillamente obedeció. Él fue a cumplir la voluntad de Dios porque él allí iba, Felipe, a cumplir un propósito. Él iba a llevarle el mensaje a este hombre de la reina de Candace. Este era un oficial. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, vinieron a cierta agua y le dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lean todo el capítulo 8 y 7 del libro de Hechos, donde en resumen les digo que cuando Felipe le da alcance al etíope en el camino al desierto, el etíope iba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe escucha. Y Felipe le pregunta, le dice: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Sube aquí a mi carroza para que me explique si tú sabes algo. Y dice la escritura que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esa misma escritura, le predicó el evangelio. En una de las presentaciones anteriores habíamos dicho que la Biblia toda, el único mensaje del cual se ocupa en desarrollar es Cristo. A Cristo, el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Cristo prometido. En el Nuevo Testamento, el Cristo encarnado. El Cristo crucificado. El Cristo resucitado. El Cristo glorificado. El Cristo mediador en el cielo. Y el Cristo pronto a venir. No hay otro mensaje más. No hay otra doctrina más. Esta es la doctrina de los apóstoles. Esta es la sana doctrina. Esta es la doctrina que Cristo les dio. No hay otra. Y es por eso que Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre, cuando Felipe le explica, él llegó a entender. Porque Felipe hizo lo mismo que hizo Cristo con los discípulos en el camino a Emaús en Lucas 24. A través de todas las escrituras, Felipe le habló acerca del Mesías venidero. Y este hombre eunuco quería conocer a ese Mesías. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió y le dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Apreciado amigo, apreciado hermano, ojo con lo que voy a decir. Para que tú alcances la salvación, necesitas dar ese paso de fe, de creer en el Salvador, de creer que Cristo es el Hijo de Dios, de creer que Cristo vino a morir la muerte eterna, de creer que Cristo al resucitar venció la muerte eterna y de creer que Cristo al resucitar te está dando vida eterna. Si a ti te han pedido que creas en un cúmulo de creencias, entre comillas,
o tratados de fe, o creencias fundamentales, o manuales de catequesis, pues estás perdido, porque lo único que tú tienes que creer es lo que creyó este etíope. Él dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. No tienes que creer en nada más ni en nadie más. Y si alguien te está forzando a creer cualquier otra cosa, huye como quien huye de la lepra. Y aquí Felipe le pregunta, si tú crees esto, entonces te puedo bautizar. Pero si tú no crees esto, o tú crees cualquier otra cosa, o si tú a esto quieres agregarle más cosas, no te puedo bautizar, porque es en Cristo, el Hijo de Dios. Solo en Él tienes que creer. Y él dijo, sí creo, de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Estás entendiendo, hermano? Hermana, reflexiona en lo que está pasando en tu vida religiosa, de donde tú perteneces o de donde tú vienes. Solamente es en Cristo, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, en el cual podemos encontrar salvación. Y cuando Felipe bautizó a este hombre etíope, este hombre fue con destino a su tierra de procedencia, llevando este evangelio de salvación. Y allá ocurrieron muchos milagros. Dios añadió bendición ahí. Dice aquí, empero Felipe, cuando dejó al etíope, el Espíritu Santo nuevamente lo toma y lo lleva a un lugar que se llama Azoto. Y donde quiera que iba, dice ahí, y pasando predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea. A Cesarea, ya prácticamente era territorio romano. Y hasta allá llegó Felipe, como evangelista. Él entendió, Felipe, que su trabajo no solo era los samaritanos. Él entendió que los samaritanos o la tierra de Samaria para él solo fue su Jerusalén y tenía que ir a Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Entonces fue a esa ciudad que hemos mencionado aquí, que es Azoto, y luego a Cesarea. Y luego, con toda la gente que él evangelizaba allí, pudo llegar hasta lo último de la tierra, porque esa gente seguía llevando el evangelio tal como lo hizo este embajador de la reina de Candace. No es de extrañar que en el libro de los Hechos a Felipe se lo conoce con el nombre del evangelista, el primero evangelista y el único evangelista que menciona la Biblia. ¿Y qué de Pablo? ¿Qué de Saulo convertido en Pablo? Dice, y cuando no los hallaron, arrastraron a Jasón y a ciertos hermanos a las autoridades de la ciudad, dando voces diciendo, estos, refiriéndose a Pablo y Silas, son los que han trastornado el mundo y han venido acá también para trastornarnos a nosotros. La historia continuará. Vamos a ver en la próxima presentación la vida y ministerio de Saulo convertido en Pablo. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo para este tiempo y para el fin del tiempo. La iglesia de casa es el modelo de iglesia para dejar de ir a la iglesia de templo y para hacer de tu casa una iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que le añada bendición a estas lecciones y que tú lo puedas compartir y tú te puedas convertir en un discípulo multiplicador de discípulos. Que Dios te bendiga.